es que pues, cualquier tipo de ficción es posible. Hemos visto un dinosaurio en época victoriana y nos ha parecido guay. Hemos visto una guitarra eléctrica montada en un tanque que es la Edad Media y nos ha parecido guay. ¿Por qué? Porque nos lo creemos, porque es el doctor. Simplemente, yo creo que aquí porque algo que estoy acá le pongáis en otra serie es lo que es necesario. Básicamente, o sea, y ese halo de misterio, de que no sabes muy bien cómo viaja, de dónde viene y tal, es lo que hace un poco porque te vaya siguiendo enganchando. En plan, oye, pues esto está entretenido, la gente no vomita, la gente no se pone mala cuando viaja. O sea, que también es bueno, ¿no? Porque dices, viaja conmigo. A veces sí, de verdad, pasa algo de una vez, pero hay gente que no está hecha para viajar en el tiempo, todo el mundo no puede viajar en la tarde. Está claro. Bueno, creo que me estoy espantando demasiado y dejo a mis compañeros que intenten. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Su método. Pues bueno, yo os voy a hablar un poco de los viajes en el tiempo en la serie de Stargate, que es la serie, como la conoces, que viajan a varios planetas con un portal, con un agujero de gusano. Entonces, hay diferentes formas de viajar en el tiempo en Stargate. La primera que apareció en la serie es así de forma accidental, que cuando abren el Stargate se produce una erupción solar y viajan a 1969. Entonces, el problema de Stargate, bueno, es que es un equipo muy completo y entonces tenemos a Samantha Carter, que es científico, y ella ve las implicaciones que puede comportar alterar el pasado porque puede alterar el futuro. Y se centran básicamente en hacer el mínimo impacto. O sea, salir en un tanque pues no sería una opción de Stargate, porque puede implicar todo el futuro. Por eso no veo Stargate. Luego tienen otra forma, por ejemplo, de viajar al futuro, los capítulos, por ejemplo, de Moebius, con la tecnología antigua, cuando los Jumper, pues puedes viajar al pasado. Entonces, sí que se pone de manifiesto que mueves la línea temporal y se crean acciones diferentes. Incluso luego cuando viajan al futuro, esa super escena que todo el mundo sí recuerda del estanque de Jacob y Lara tiene peces y luego no tiene peces. Pequeños cambios que podrían ser mayores, pero al final no lo son. O, por ejemplo, en la última película que hicieron, la de Continuum, el Val, que es un Goa'uld así como súper malo y tiene muchos clones, que era una especie de máquina que utiliza un poco las otras dos tecnologías para viajar al pasado y crear su propia línea temporal y cambia a todos. Pero bueno, y el canon es que el canon de Stargate en este aspecto es no tocar el pasado para no alterar el futuro. Bueno, en cuanto a Star Trek siempre se ha caracterizado por dar un barniz de fantasciencia, de una base científica al tema de cualquier aparato o cualquier historia que aparezca en la serie. En concreto, en los viajes en el tiempo siempre se ha utilizado básicamente, a pesar de que el otro día estuve revisando las diferentes apariciones de viajes temporales en la serie y hay yo creo que 87 tipos de viajes en el tiempo distintos. ¿Vas a enumerarlos uno a uno? No. Esto es que ahora mismo no tenemos tiempo. Desde orbes, desde orbes temporales hasta rupturas en el espacio con el continuo espacio-tiempo, hasta, yo qué sé, partículas cronológicas, cronitrones y tal. O sea, siempre utilizan una terminología científica, pero el método que normalmente se utiliza para viajar en el tiempo, que se ha utilizado tanto en la serie clásica como en películas y tal, es el acelerar la nave más allá de la velocidad de la luz. Teóricamente, ya lo explicará después nuestro colega, según te vas acercando a la velocidad de la luz, el tiempo va cada vez más lento. Entonces, en teoría, una vez superes la velocidad de la luz, va más lento, hasta que se para, y a partir de que superas la velocidad de la luz, debería ir hacia atrás, en teoría. Entonces, esa es la base en la que se basan los viajes en el tiempo en Star Trek. Para conseguir ese efecto, se utiliza un efecto onda, que es utilizar la gravedad de un sol, circular alrededor del sol con la energía de la nave hasta que sales despedido, y en ese momento la nave alcanza una velocidad superior a la de la luz y empieza a retroceder en el tiempo. Ese es el método científico entre comillas, que se utiliza en Star Trek para los viajes en el tiempo, y que ha sido utilizado tanto en la serie clásica como en la cuarta película, por ejemplo, de Star Trek, en la de Misión Salvar la Tierra, y en otros episodios de otras series es el método que se utiliza en Star Trek. Muy bien.
más detalles sobre cómo Star Trek hace el tiempo esas cosas, lo vamos a contar en todo el rato en la charla. Se van a enumerar las 85 metodologías. En la charla que vamos a tener, que va en relación entre Star Trek y el Ministerio del Tiempo, y os contaremos más cositas. En cualquier caso, el Ministerio del Tiempo. Bueno, como Javier Olivar está hartito de decir en los foros, en las páginas de fans de Facebook, el Ministerio del Tiempo no es ciencia ficción, por favor, es fantasía. Entonces, la pregunta es: ¿cómo funcionan las puertas realmente por dentro? Por magia. Da igual, no les importa. Pero es que hay unas puertas que son cíclicas, en plan el día de la marmota y otras no. Vale, pues porque me da juego para volver. No por otra explicación. Entonces, ¿por qué mola la forma de viajar en el tiempo en el Ministerio? Pues que nos permite hacer lo que queremos, nos permite recorrer los escenarios históricos y geográficos españoles, que es algo que no sé si a vosotros os pasa. Cada vez que vemos ciencia ficción en el cine, en películas, pues, joder, ¿cuántas veces hemos visto la Guerra Civil Americana? ¿Cuántas veces hemos visto la Guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial? Estamos un poquito hartos. Entonces, que nos hablen de nosotros mismos mola. Entonces, realmente lo que mola de los viajes en el tiempo, del Ministerio del Tiempo, es que es aquí en nuestra historia, nos hablan nuestras cositas, de nuestra historia, de cómo éramos. La frase que más me ha marcado de la serie Ministerio del Tiempo es Alonso de Entre Ríos diciendo: joder, cómo hemos degenerado por lo que hemos sido. No sé, es el mecanismo, ya digo, no es importante. Javier Olivares no tengo que decirlo. Lo importante no es el mecanismo, lo importante es llegar, hacer, conocer y, por supuesto, fantasear y divertirse. Por eso mola la forma de viajar desde el tiempo, porque es a nuestra medida. Bueno, a diferencia de las otras, con Flash, lo que les podría decir es que el mecanismo de transporte es el mismo, ¿no? Superándose a él mismo. O sea, con más se supera la velocidad a la que puede llegar a correr, llega a ese punto en el que puede viajar en el pasado o puede viajar en el tiempo. Y bueno, básicamente es eso, que es el mismo el mecanismo y que mola el hecho de pensar de que uno mismo se puede superar, que podría llegar a ser él, pero bueno, también falta el factor de que explote un acelerador de partículas y te caiga un rayo, esas cosas. Pero bueno. Pero es cómodo porque viajas tú mismo, llevas tu máquina del tiempo incorporada. Exacto, no tienes que estar buscando aparcamiento ni nada. Él viaja en el tiempo y luego cuando vuelve él solo, él sabe todo lo que va a pasar y tiene el dilema moral de lo cuento o no lo cuento, si lo cuento voy a alterar lo que ha pasado, no lo voy a alterar. Un poco y se encuentra muchas veces consigo mismo, eso de venir a explotar el mundo. Mofa eso no lo prueba. También mola, ¿no? El factor sorpresa de verte a uno mismo, bueno, pues tendré que superar este momento de choque, ¿no? Es como emocionante, añade emoción a drama, es como de what the fuck. Porque me acabo de encontrar a mí mismo en el pasado y yo no me acuerdo. Bueno, ya lo descubriré en algún momento, ¿no? Sí, sí. Es que, según estabas hablando, Ángel, me ha venido a la memoria, creo que la primera película, o quizás todas, del efecto mariposa, que pasó por las películas. Y es que esta persona, el protagonista, cuando viaja al pasado, luego cambia y tiene una línea temporal alternativa, recuerda todos los anteriores. Y todos esos recuerdos, para eso son reales, todas las líneas son reales, en su cerebro, pero igual el cerebro ya no aguanta tantos pensamientos, tanta historia. Entonces, eso de viajo yo mismo con mi mecanismo, pero tiene un peaje gordo en este caso, el departamento de... Yo espero que como Flash tiene es que no lo aguanto. Una curación rápida y se recupera rápido, también su cerebro aguantará. Hay una pastillita para olvidar, ¿no? Estaría bien. Toda la película de Mariposa es increíble, ¿no? Pues mejor y siempre que intenta cambiar algo puede decir otra cosa. Entonces al final dice, mira, no puedo. Hasta aquí. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, da tu visión. Cada uno ha estado un poco exponiendo y poniendo en valor su método de viaje en el tiempo. En tu opinión, como científico, ¿cuál es el que tiene más sentido? El que tiene más sentido. El viaje del tiempo es lo menos científico que hay. Bueno, pero como hemos dicho, es fantasía. Claro, por eso Es lo que tiene. Por eso estoy de acuerdo, ¿no? Claro. Pero claro, o sea, lo de Star Trek, acelerar más allá de la velocidad de la luz. El problema que tiene la velocidad de la luz
es que yendo hacia adelante en el tiempo no puedes llegar a cruzarlo porque necesitas cada vez más energía, de forma de coherencia. Lo que sí que pasa es que si tú ya viajases a más velocidad que la de la luz, si no habías viajado nunca a menos, pues viajarías siempre super corto. Entonces o siempre te has pasado sin poder viajar hacia el futuro nunca, o siempre hacia el futuro sin poder viajar hacia el pasado. Eso si tienes más, si no tienes más velocidad de la luz siempre, para ti no pasa el tiempo nunca. Y ya no percibes el tiempo. Está complicado de no tener masa. Claro. Está muy complicado. Pero los fotones, algo. Bueno, que ese es el planteamiento en Odisea 5, ¿no? Dice, como no podemos, la masa no puede viajar en el tiempo, lo que sí puede viajar en el tiempo son los pensamientos, por ejemplo, vaya. Bueno, en realidad, supongo que se codifican en noción clase de transporte. Igual. Por fotones. Igual. Todo trabaja en ello. Y en tu opinión, ¿cuál de las metodologías que siguen las series de ficción o fantasía, cuál dices, esta te la compro? ¿Con peros o sin peros? Pero no tecnologías, a ver, para viajar en el tiempo, una forma más científicamente correcta sería tienes un agujero de gusano y cada una de las bocas está en un punto espacio-temporal. Que sería como Stargate, por ejemplo. O por ejemplo en Rescate del Tiempo de Krypton. Que la película no lo mostraba así, la película era un viaje en el tiempo de Krypton, empecé a ver y pero la novela sí que es un agujero de gusano también con hay la Tierra en la actualidad, con la Tierra en Francia en el medio. En desenvolver. es un punto de espacio-tiempo, no es espacio. Claro. Esa en realidad lo pondría con las puertas. Lo que pasa es que ahí hay cosas un poco raras. Está una puerta en el ministerio en la época actual y otra puerta, pues yo qué sé, en el barco, en el puerto de las más admisibles. Tiene gracia le puede poner la puerta. Claro, en realidad, en la boca de un medio, en principio se ponía mal. No con un barco, sino con una tecnología bastante potente. En Revival mueven las anomalías con... Se podían mover las anomalías. Los egipcios tenían una... El tiempo se llevaba en el confesionario. No hacía falta ninguna tecnología allí, sí señor. Y ya estaba con algo de gusano acoplado a la madera. Pues ya no puedo. Bueno, luego está claro, si tienes una tecnología tan avanzadísima que puedes modificar las dimensiones temporales, pues podrías construir ya un mecanismo que... un medio de transporte que es más grande por dentro por fuera, que se mueve... La tarde. Ese es tan avanzado que en cuanto científicamente posible, pues si tienes esa capacidad, pues seguramente. Pero Es que no somos señores del tiempo. claro, es que eso es tremendamente avanzado para nosotros lo podemos teorizar todavía. Claro. Bueno, ¿cómo hablar de transporte? ¿Qué pasa? Pues justo esto nos lleva a la siguiente pregunta, que quería que empezara a contestar Sandra por Stargate, que es precisamente con cuál de las teorías de viaje en el tiempo te quedas. Porque está el hecho de que cuando viajas al pasado y cambias algo, no pasa nada, porque en el futuro ese cambio ya estaba contemplado. Está el hecho de que cuando viajas, cambias y al volver a tu presente está todo cambiado, o está el hecho de que cuando vas y cambias algo, generas, digamos, un universo alternativo, una línea de tiempo alternativa. ¿Con cuál te cambia? ¿Te quedas? ¿A cuál te cambias? ¿Qué línea alternativa te cambias? Bueno, Stargate promulga mucho los cambios. O sea, si tú viajas al pasado y cambias algo, lo cambias en tu propio presente. en tu propio presente. Claro. Pero claro, existe, puedes hacer un cambio en el pasado y tú no ser consciente de las cambios en el futuro, porque si tú te vas al pasado y lo cambias, para ti cuando llega al futuro es como lo normal. Yo recuerdo en el episodio de 1969 que al principio del episodio Hammond ya les da el papelito. Sí. O sea, ya han cambiado el pasado. Exacto, sí, si ellos no hubieran ido al pasado y no hubieran conocido a Hammond de joven y les hubiera ayudado, si Hammond de mayor no les hubiera dado el papelito, ellos se hubieran quedado ahí atrapados en el pasado. O sea que ese pasado occidental en el futuro ya había pasado. Un poco así como peculiar. Bueno, yo pienso, soy personalmente de la idea de que si tú viajas al pasado, lo alteras. Y esta alteración puede ser pública o puede ser expresamente. Es un poco el carácter de esta ley. Luego hay otros que, por ejemplo, la máquina del tiempo de Wells viajan al pasado
siempre se queda igual porque hay una especie de destino que hace que siempre que sea igual. No sé si más o menos conocéis la saga que intenta salvar a su novia y todas las veces que viaja al pasado se muere porque tiene que pasar. Yo soy más de la idea de que si tú cambias algo realmente se cambie y no haya una conspiración cósmica para que todo siga igual. Vale. ¿Alguien tiene algo que decir? Yo, con respecto al tema este de la conspiración cósmica, me llamó mucho la atención en la serie 22-11-63, que hay una frase que es auténtica, dice, si tú intentas joder al pasado, el pasado te va a joder a ti. Entonces, cada vez que el viaja al año 63 intenta cambiar algo, el pasado le machaca. O sea, bien sea por un accidente de coche, algo pasa que le impide cambiar. Como si estuviera creando una paradoja y el tiempo mismo la arregla. La intenta corregir, se autocorrige. ¿Vale? Y con respecto a las teorías de los universos paralelos, en Star Trek, bueno, siempre hay universos paralelos y tal, pero hasta 2011 lo que cambiabas, bueno, pues quedaba cambiado en la línea temporal, en las series y tal. En 2011 vino JJ Abrams y dijo, de eso nada, a partir de ahora hacemos un viaje en el tiempo y creamos un universo paralelo solo para nosotros. Y es lo que ha pasado con las películas nuevas de Star Trek, que se desarrollan con un viaje en el tiempo que se produjo en su momento a través de un universo paralelo. Eso no quita para que el universo clásico siga existiendo y de hecho el año que viene está prevista una serie nueva de Star Trek que se va a desarrollar en el universo clásico precisamente, no en el universo, en el Abramsverso, que se podríamos llamar. El Abramsverso. La verdad es que lo de los multiversos crea un montón de posibilidades. Igual hay, por ejemplo, Ángel con Flash puede darnos un luz, porque sí que puedes cambiar algo y generar tu línea de tiempo alternativa, puedes mantener otra para hacer ahí las tramas que os siga dando la gana. ¿Os quedáis con un multiverso, con un único universo en el que cuando cambias algo te afecta a tu presente? Siempre puedes recurrir a otros multiversos a pedir extra ayuda, ¿no? No, ya. Así que hay que ver ese lado positivo, ¿no? Siempre estás en un apuro y justamente en The Flash utilizar el método que ha elegido Sandra, ¿no? De arreglar un poco la mierda que se ha metido en el presente, digamos, ¿no? Así que en ese punto yo estaría de acuerdo de utilizar multiversos, universos y de todo. Con los actores de Gusano, por ejemplo, en Donnie Darko, la peli que habéis visto, él mismo tiene la opción, o sea, el protagonista es el que ve el gusano y al final acaba deduciendo que él puede cambiar, volver al pasado y cambiar, alterar el futuro porque no le está gustando, y él es el mismo el que puede elegir entre continuar o viajar y cambiarlo. Y los que no voy a hacer un super spoiler, pero... Por favor, yo sé dónde vas. Yo sé dónde vas, no lo hagas. No lo voy a hacer porque es brutal y después, al final de la peli, no mola. Sale Laura Roslin. Muy maja, muy maja. Y bueno. ¿Alguien más tiene algo con cuál de las opciones os quedáis? ¿Cuál os parece que es la más catchy? Con la de viajes en el tiempo. Cambiar el pasado, no lo puedes cambiar porque ya está contemplado. Es que en el Ministerio del Tiempo yo creo que no lo tienen esto muy claro. O sea, no si tiene líneas alternativas. De hecho, el episodio en que están desayunando Pacino y llamamos Entre Ríos porque empiezan a compartir piso, desde Pacino. Bueno, habían tenido pesadillas ambos y tenías que estoy atormentado porque mi padre, yo he visto a mi padre, pero yo ahora le he salvado, entonces no paro de pensar de que hay una línea temporal en la que mi padre está muerto y una línea temporal en la que estoy yo en la que no está muerto. Y esto me da mucha inquietud. Se queda así mirando a los anteriores de... Bueno, le pregunta, ¿y tú crees en esto de las líneas temporales? Y mira así, bastante tengo yo con lo que tengo. Que acabo de viajar a mi futuro. No me líes. Entonces convive eso, o sea, no cierran la puerta a que haya líneas temporales, pero básicamente mantienen que hay una única línea temporal que la están continuamente restaurando. Lo cual me hace plantearme lo siguiente, ¿por qué se estropea la línea temporal en el Ministerio del Tiempo? O sea, si hay una alteración, López de Vega no ha embarcado en el barco tal de la Armada Invencible, ¿por qué?
¿Por qué se ha alterado? ¿Qué ha hecho? Porque hubo una tormenta terrible. Vale, pero esa tormenta ha ocurrido o no ha ocurrido, pero no ocurre antes. Entonces, la única explicación lógica a la que llego es que, igual que el Ministerio de puertas, puede pasar lo que pasó el otro día con Bali, ¿no? Que casualmente alguien, en algún momento de la historia, tropieza con una y sin querer o queriendo tiene un efecto dominó. Es la única explicación lógica que se me ocurre a por qué tienen que arreglar cosas que si se quedan en petecitos, en teoría no se romperían. Yo creo que ahí tienen también una especie de as en la manga para una futura temporada, es decir, estamos encontrando qué causa nuestras alteraciones, porque no deberíamos existir. Exactamente. Si no hubiera algo que cambiara. Que en un momento fue la organización esta de Darrow, pero ahora tendrá que empezar a ser una cosa más. Igual sí, igual están esperando, en algún momento nos explican por qué hay anomalias que tienen que ver. También el propio hecho de que haya puertas fuera de su control puede hacer que la gente de repente entre allí como que entra una mercadona y la líe parda. Sí, igual esas cosas también están provocando una reacción en cadena, no sé. Habrá que encontrarlo. A ver, yo solamente quiero decir que el tema este de si va a viajar al pasado y cambia los eventos y se forma un mundo paralelo es algo bastante complejo en Doctor Who, simplemente porque la serie clásica es bastante lineal, nunca se ha viajado al pasado para cambiar nada, simplemente viajan por ciertos motivos, nunca ha habido ninguna alteración bestial, lo más, digamos, salido de línea que ha podido pasar en la clásica es el Doctor 6, que empieza con un doctor malo del futuro, que es el Varellar, o su acompañante, su segundo acompañante que viene del futuro ya conocerá al doctor, algo que jamás se cerró en la lamento el spoiler, pero aquí tampoco os ponéis a verlo. Saben todos viendo que es un clásico, se lo acabas de estropear. Entonces, simplemente digo que ahora, cuando ocurrían cosas que también en la serie clásica con los acompañantes han ocurrido cosas catastróficas y malas, no pasa como en la serie moderna, que se ha vuelto bastante más emocional en ese sentido, y cada pérdida es un mundo, y cada pérdida la lloramos, es lacrimógena, y tal, y vamos a intentar alterarla. Y eso es algo que es una gran diferencia de la serie moderna, y en ese sentido eso ayuda a que la moderna haya una clase de la línea completamente bestia, de voy a viajar atrás, voy a cambiar el pasado, porque si cambia el pasado el mundo puede explotar, porque existen los puntos fijos, ya sabemos muy bien lo que es un punto fijo, porque el doctor parece que lo ve, pero a veces no quiere verlos, ¿sabes? Entonces es un poco lo que hace que la serie moderna de 2005 sea bastante diferente a lo que es el canon de línea temporal de la clásica, donde eso no se toca, no es tan emocional, no es tan así. Y en la serie moderna, donde los doctores son más por el siglo XXI, donde parece ser que hay unas relaciones más íntimas no en el sentido sexual, por supuesto, con las acompañantes y tal, hace pues un poco que también un poco atraer al público de oye, qué penita, que se ha ido, sálvala, ¿sabes? Entonces, o salva a mi novio y tal, y eso hace un poco que se altere todo un poco. Y en cuanto a lo del mundo paralelo, que es otra cosa que se ha hablado, no se toca tal cual en la serie. En el mundo paralelo tiene otro tipo de sentido, que no tiene nada que ver con entrar en la línea temporal y tal. Sí es cierto, y esto es lo que quería matizar, que en el mundo anticanon de audio, libros y tal, se ha matizado muchísimo. De hecho, una punta así guay, hay unos audios muy chulos que se llaman Gallifrey, que tiene como 4 temporadas, en el que teorizaban qué había pasado con Gallifrey la Guerra del Tiempo, y por lo visto encontraron un modo de salvarla en el que iba a diferentes puntos. Entonces se encuentran unos señores del tiempo que son vampiros, unos señores del tiempo y tal, y padre, la protagonista es Romana, que en ese momento es Lady President de Gallifrey, y Brax, y Louis Brax, que es el vicepresidente y que supuestamente, según el Vaticano, es el hermano del doctor, ya busquen vosotros mismos, y tal, donde tienen que intentar encontrar cuál es la línea de verdad de Gallifrey, la de los vampiros, la de la gente rara, para que Gallifrey vuelva otra vez al universo. Y eso es lo más paralelo así que se ha hecho en Doctor Who, pero es anticano. No sirve para nada. Yo quería hacer atención a series que se han basado precisamente en eso, en arreglar acontecimientos del pasado. ¿Vale? Por los Salto Cuántico, por ejemplo, 7 días es un clásico de este tipo de series, que bajar 7 días hacia atrás es el máximo plazo de tiempo para arreglar algo que ha sucedido. 22 horas de 63, que se basa en el asesinato de John F. Kennedy, por ejemplo, intentar corregir ese momento. O una serie que no recuerdo cómo se llamaba,
que era de un fulano que todos los días recibía el periódico. Yo no me acordaba del título. Recibía el periódico con lo que había pasado ese día. Entonces tenía un día para arreglarlo. Para arreglar lo que había pasado mal. Según te oye hablar, María, le recordaban siempre a los doctores, ¿esto del tiempo cómo es? ¿Lineal, espiral, recurrente? ¿Y cuál es su respuesta? El tiempo es completamente lineal, diga lo que diga, los showrunners modernos. Bueno, no hay división, pero ¿Por qué no? a ver, tras una semana siguiendo el Ministerio del Tiempo, cómo se tomando un poco así y tal, resulta que hace unas semanas aparece un capítulo de Agentes de S.H.I.E.L.D. en el que de repente Fitz, uno de los científicos de la serie, explica el viaje temporal de modo totalmente físicamente estricto y me sorprendió muchísimo de repente que, o sea, esto está como debería ser realmente. Lo que hace él, o sea, un personaje tiene una visión del futuro y claro, pasa una cosa mala y quieren ver si lo pueden cambiar. Entonces, Fitz dice, no, es que no es así como son las cosas. Él pilla el libro, le pinta en la parte de las páginas, en la línea en diagonal, y vosotros cuando veis todo esto, va pasando páginas y cada momento es una de las páginas. Y veis como si un punto se moviera de un extremo del libro al siguiente. Pero en realidad esto es una línea. O sea, el tiempo es una dimensión más y lo que ha pasado es como un objeto de 4 dimensiones. Un objeto moviéndose, sacar la mano aquí y luego aquí. En realidad, esto es un objeto que tiene una continuidad desde aquí hasta aquí. No puedo de repente ir al pasado y cambiar la mano de sitio cuando está a la mitad. Entonces, claro, el tema es, si tú viajas al pasado como consecuencia de algo que ha pasado en el pasado, o sea, no vas a poder cambiarlo en esa misma línea temporal, porque tú estás siendo consecuencia de lo que ha ocurrido allá. Entonces, si eso lo cambias, se crea una paradoja en la que la causa de la que has viajado tú no existe, entonces no viajas. Claro. Ese es el tema. Entonces, lo que hacen en Stargate, para solucionar esto, era el tema de los universos paralelos. O sea, cada vez que cambiaban algo del pasado, no cambiaba para el universo del que habían salido, sino con una línea temporal alternativa que creaban al crear Stargate. Entonces están las dos tipos de historias. Una en la que vas a tu propio pasado, todo lo que creas, luego resulta que ya había pasado cuando saliste, que es como cuando viajan al 69, que tienen tanto... O sea, necesitan unas coordenadas, unas cosas para poder volver, se las da antes de salir. Y además, O'Neill le promete, se le pide unos $40 al general, dice, se lo devolveré con intereses. Y el otro cuando vuelve dice, bueno, ahora ya no puedo decir que me debe no sé cuántos miles de dólares. Un montón, claro, que hasta ese momento no podía decírselo porque todavía usted no sabía que le debía dinero. Y luego se lo pide con todos los intereses. Entonces, claro, está eso y está ya la otra opción, que es, también se ha hecho en Stargate muchas veces, que ellos van al pasado porque tienen un problema en el presente, lo solucionan, pero no serán ellos quienes se beneficien de haber mejorado las cosas, sino es un universo alternativo, que es el que sufre las consecuencias de su cambio. Porque ellos, si no, no hubieran viajado al pasado, si no hubieran tenido ese problema. Hay un capítulo que, por ejemplo, eso lo hice mal porque siempre hay que ver, cuando estéis simultáneamente con Atlantis y Stargate SG-1, hay que ver el capítulo de SG-1 primero, luego de Atlantis, luego SG-1. Porque hay un capítulo en el que tiene un problema, que tiene que obtener una cosa, y de repente veo el siguiente de Atlantis, y dicen, ah no, estaba enterrado ahí. O sea, se pasan un montón de capítulos, que es un problema enorme, y de repente, ah no, estaba ahí delante de nuestras narices. Y digo, que era así, pero ¿por qué? Luego resulta que veo después el de SG-1, y el de SG-1 que tocaba era uno del universo alternativo en el que viajaban en el pasado, tenía una aventura enorme para colocar ese objeto ahí, que lo encontrasen enseguida, y luego todo eso, claro, había ocurrido en un universo alternativo, y el universo de ellos, simplemente, pues el objeto que estaban buscando se lo encuentran en una expansión ecológica justo donde iban a buscar en ese momento. Entonces, claro, o sea, si ha sufrido un cambio, o sea, tú ya estás consecuencia de ese cambio. Y una serie que me gusta mucho cómo planteaban esas cosas era Doraemon Regato. ¿Tienes preguntas sobre Doraemon preparadas? Brevemente. Sí, o sea, el tema de Doraemon es cuando meten un viaje en el pasado, lo cuadran todo para que todos los cambios que has hecho en el pasado ya ya dan lugar al futuro del que sales tú. Claro. Hay un capítulo en el que
Novita, como siempre, tiene que entregar los deberes, no los ha hecho, está en la noche anterior. El mundo se convulsiona, Novita ha hecho los deberes. Entonces, Doraemon dice, pues yo te ayudo a hacerlo. Y esto es muy largo para hacerlo en una hora todo. Después llamo al Doraemon de dentro de una hora que nos ayude. Y llamamos al Doraemon ayudando. Pero no, todavía hay, pues llamo al de dentro de 2 horas que nos ayude también. Ya son 3 Doraemon ayudando. Pero todavía no. Bueno, voy a llamar dentro de 3 horas. Y es que cada Doraemon estaba más gruñón. Y llega un momento, al de llamar al de Doraemon de dentro de 6 horas o 7, que en vez de ayudarle, le sale el cajón este como así, como máquina del tiempo, le mete un puñetazo y se vuelve ahí. ¿Qué pasa? Entonces, claro, o sea, tú ves que cada Doraemon que llamaban, a partir de una hora, tenía un ojo morado. Las siguientes que llamaban eran, pues dentro de una hora, vale, y tenía con un ojo morado. Y ya todos con el ojo morado. Entonces, claro, él se ha pasado una hora ayudándole a Novita a hacer los deberes, y tras esa hora, con los otros 6 Doraemon, acabó con un ojo morado. Entonces, claro, bueno, ya hemos acabado todo esto, después de la hora trabajando, me voy a dormir. Cuando se va a dormir, viene un Doraemon de hace una hora. ¿Nos ayudas a tal? Ay, es verdad, claro, porque me llamo a mí mismo y va a ayudarle. Tras otra hora trabajando con los deberes de Novita, se va a volver a acostar y vuelve el Doraemon de hace 2 horas a llamarle. Y entonces está, en vez de estar una hora trabajando y luego descansar, está toda la noche, cada hora volviendo en el pasado a hacer todos los deberes. Y al final se cabrea y en vez de ayudarle, le pega un puñetazo y se vuelve a dormir. Y está todo clarísimo. No ha habido ninguna alteración del pasado ni nada. Está todo bien. Yo creo que se me puede ocurrir pocas maneras tan grandes. Pero lo estabas contando y me estaba... Yo soy mucho de relacionar cosas como eso. Y estaba recordando los cronocrímenes. Es una película española de hace un tiempo que es sensacional. Y justamente es ese bucle, ¿no? Intento arreglarlo, con lo cual me voy al pasado, me encuentro a mí mismo viciándola, pero entonces la vicio más, entonces tengo que volver al pasado para arreglar a mí mismo. Llega un momento que está tan cabreado que cada vez que aparece un nuevo salto hacia atrás, le pega un puñetazo al inventor de la máquina del tiempo, haya lío en el que me ha metido, vuelve a saltar, le pega otra paliza, es un pedazo de cabrón que no quiero que estoy. Bueno, pues nada, con esta reflexión final de igual el tiempo mejor no tocarlo, muchísimas gracias por haber participado en esta mesa redonda y nada, esperamos que sigáis disfrutando de la convención. Muchas gracias a vosotros por asistir y nada, un aplauso para los participantes. Y nada, en 5 minutos empieza el panel de Pangea aquí mismo, así que os podéis quedar sentaditos esperando aquí. De manera bien.